Hola, alumnos de primero y de secundaria. Les saluda su profesor y tutor Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos la era mesozoica, la cual abarca los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. La era mesozoica comprende desde 250 millones hasta 75 millones de años antes de nuestra era. En esta era se desarrollan los famosos dinosaurios. También aparece una gran variedad de insectos, aparecen las plantas con flores, y en esta época no había gran diferencia entre el verano y el invierno. La Antártida no estaba congelada como está ahora. Mesozoico significa en griego vida animal media. La era mesozoica significa vida animal media debido a que está después del Paleozoico y antes del Cenozoico. Abarca los siguientes periodos. Recordemos que en el Paleozoico ya se había formado el supercontinente Pangea. En el Triásico, el continente Pangea aún sigue existiendo, solo que este empieza a tener fallas, ¿no? Grandes fallas que van en el futuro a dividir este continente. En el Jurásico, Pangea se divide en dos, en Gondwana y Laurasia. Tenemos dos continentes formados a partir de Pangea. En el Cretácico ya está más dividido Gondwana y Pangea. Los continentes se parecen un poco a los actuales, tienen ya casi esa forma. Empecemos con el periodo Triásico. Dividiremos el Triásico en tres épocas, como el Triásico inferior, Triásico medio y Triásico superior. En el Triásico inferior, recordemos que estamos viniendo de la superextinción pérmica. Entonces, fueron muy pocos los animales que sobrevivieron a la extinción pérmica. Recordemos que el 70% de la fauna terrestre se extingue, de los cuales el que más destaca es este herbívoro, el cual es de un tamaño, digamos, de un perro aproximado, el cual era un Litrosaurus. Este era un teráxido dicinodonta, ¿ok? Hay que tener en cuenta que es dicinodonta, yo le había puesto sinodonta por error, pero acabo de corregirlo como un dicinodonta. Aunque no se preocupe mucho porque no les voy a preguntar en un examen, nunca qué es un disinodonta y qué es un sinodonta, pero yo sí les voy a explicar acá. En este periodo el clima es árido, es muy árido, debido a que hay bastante actividad volcánica. Solo en los polos el clima es templado, ¿ok? Aún no hay diferencia entre verano, invierno, todo eso, casi todo el planeta tiene el mismo clima, un clima árido, con excepción de los polos que eran templados. Podemos apreciar acá más fauna que sobrevivió del periodo pérmico y estuvo en el Triásico inferior, como los amonoideos, que realmente se esparcieron bastante en esta época, los mesosaurus, los conodontos, que son como unas anguilas, pero adentro tenían como un montón de dientes, y el trinazodón, el cual sí es un sinodonte. Entonces, no hay que confundir disinodonte con sinodonte, como les había dicho antes. Nosotros descendemos de los sinodontes. Los disinodontas se van a extinguir. En inferior también tenemos a los crurotarsos. Los crurotarsos son antepasados de los cocodrilos y dinosaurios. En este caso tengo, por ejemplo, tengo el Gracilichuchus. ¿Ok? Como yo les he dicho estos nombres, no se preocupen, no necesito que lo memoricen. Lo único que sí quiero que sepan que son los crurotarsos, así como antes les dije que quería que sepan que los teráxidos descendían los mamíferos, acá también. De los crurotarsos van a descender los cocodrilos y dinosaurios. Ahora, de los teráxidos, como expliqué antes, se dividen en varios grupos. Y parte de los descendientes de los teráxidos son los sinodontas y los disinodontas, de los cuales sabemos de los sinodontas son que descienden los mamíferos actuales. Pasamos al Triásico medio. Aquí empieza una pequeña ruptura en Pangea, se abre el mar de Tetis. Los ecosistemas se habían recuperado. Recordemos que vienen de la extinción del Pérmico. Para entonces los animales marinos, como algas, esponjas, corales y crustáceos, se recuperan y empiezan a evolucionar. Recuerda que había dicho antes que los ammonoides se recuperan y pueblan casi todos los mares de este periodo. También hay que destacar que los trilobites se extinguieron en la extinción pérmica, ya no sobrevivieron. Por lo tanto, si te preguntan, por ejemplo, en el examen, ¿los trilobites existían en el Triásico? La respuesta es no, ya que ellos se extinguieron en la gran extinción pérmica. Ahora, sí aparecieron nuevos animales marinos, como los ictiosaurios y los notosaurios, cuales son reptiles marinos, los cuales fueron reemplazando a los grandes anfibios. Aparecieron un pequeño grupo de reptiles bípedos, los cuales eran predinosaurios. En la imagen puedo apreciar un pequeño predinosaurio y también tengo un cocodrilomorfo del periodo Triásico medio. Acá también aparece el Nyasasaurus. Ahora, este animalito genera una controversia, porque algunos científicos dicen que es un predinosaurio y otros lo consideran ya un dinosaurio. Por eso muchos dicen que este fue el primer dinosaurio que va a aparecer. Entonces nosotros también lo vamos a considerar como el primer dinosaurio en aparecer, pero hay que tener en cuenta que aún está en debate. También tenemos a los ictiosaurios, que eran reptiles que se parecían a los peces, pero eran reptiles marinos. Como podemos hacer la comparación, eran grandes. Tengo el talatorchón y el misosaurio. Podría decirse también que esa es la forma más correcta para vivir en el agua. Tenemos cuenta que los ballenas y los delfines son mamíferos que adquirieron la forma también de pez, igual que estos reptiles que adquirieron esta forma.
Entonces quiere decir que si en algún desastre apocalíptico que ocurriría y los humanos vivieran bajo el agua, tomarían forma de pez. Podemos darnos cuenta que los dinosaurios eran de diferentes tamaños. Había unos que eran gigantes y otros de tamaño mediano y pequeño. Acá podemos ver en la imagen un Notosaurus, los cuales eran unos reptiles que parecían lagartos, pero no eran lagartos, por eso se les llamaba falsos lagartos. En este caso no eran tan grandes como parece en la foto. Este Notosaurus más o menos habrá medido unos 5 metros, 7. Ahora hablemos del Triásico superior, que es la última etapa del Triásico. En esta etapa ya empieza el auge de la evolución de los reptiles, empiezan a diferenciarse más los dinosaurios, así también como los pterosaurios, los que son reptiles alados. Ok, en la diapositiva que les envié me olvidé poner la palabra así, pareciera que dinosaurios así como pterosaurios son lo mismo, pero hay que tener en cuenta, pterosaurios son reptiles alados y dinosaurios son muy diferentes. Hay reptiles acuáticos, alados y terrestres. En los reptiles terrestres estaban los dinosaurios. Durante esta época, algunos sinodontes avanzados dieron lugar a los primeros mamaliformes. ¿Qué quiere decir? A los primeros mamíferos. Okay. Recién acá puedo considerar que aparecieron los mamíferos, en el Triásico. En el Triásico superior es la época donde dominan los cocodrilomorfos. Hay cocodrilomorfos por todo el mundo, son como cocodrilos gigantes. Es el Triásico superior el periodo en el cual los dinosaurios empiezan a proliferar, ya que en el Triásico medio hay dudas si realmente aparecieron o no. Ahora, entre el fin de la era Triásica y el principio del Jurásico hay una extinción masiva, en la cual van a desaparecer casi todos los grandes anfibios que había. De los sináxidos, exactamente van a desaparecer los dicinodontes. La causa de esta extinción masiva aún está en debate. De todas, la teoría más aceptada es que hubo unas posibles erupciones de basalto en el Atlántico Central. Entonces, en el Triásico superior ya aparecen los mamaliformes, ¿no? Aparición de mamíferos. Recordar que estos evolucionan a partir de los sinodontes. Ahora, ¿qué pasó con nuestros amigos los dicinodontes? También se desarrollaron en el Triásico superior, llegaron a medir hasta el tamaño de un elefante, como podemos ver a la Lisowisia, y las placerias que llegaron al tamaño de rinocerontes, pero no sobrevivieron a la extinción del Triásico-Jurásico, mientras que los sinodontes ya muchos se habían transformado en mamíferos. En el Triásico también prosperan las plantas que están adaptadas a climas cálidos y secos. Por ejemplo, tenemos a las palmeras, los helechos, los pinos, las coníferas, las ginkgos y las cicadias. Todo este grupo de plantas se les llama gimnosperma. No se preocupen tanto por eso, porque cuando hagamos clasificación de plantas, ahí lo vamos a ver con detalle, a las gimnospermas y las angiospermas, solo les voy adelantando. En el Triásico se da el auge de los cocodrilomorfos. Por ejemplo, acá tengo al Carolinensis carnufes y al Batrachotomus. Es cierto que el Batrachotomus aparece en el Triásico medio, pero también sobrevive hasta el Triásico superior. Es más, al Batrachotomus se le considera pariente del Protosuchus, que es el primer cocodrilo. Como habíamos dicho, en el Triásico superior aparecen los pterosaurios, los reptiles voladores. Entre el que más destaca, posiblemente el primero en aparecer, fue el Eudimorphodon. Y también aparecían reptiles con cuerpos plegados, así como las ardillas voladoras. También aparecían así. Y este era el Charovicteryx. Como mencioné, en el Triásico superior ya aparecen dinosaurios de diferentes tamaños, aunque tampoco eran tan grandes. Es la extinción que ocurre entre el Triásico y el Jurásico lo que les da esa evolución extra a estos dinosaurios para que puedan dominar en el periodo Jurásico. Ahora sí, hablemos del periodo Jurásico. Recordad que acá se forma Gondwana y la Eurasia. En el Jurásico el clima es muy uniforme. Hay lugares muy cálidos y lugares húmedos. No hay glaciaciones aún, tanto así que se puede vivir tanto en el Ártico como en la Antártida. En este periodo, el gran continente Pangea se ha fracturado en dos partes, lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Gondwana y la Eurasia. La Eurasia hacia el norte y Gondwana hacia el sur. También aquí aparece el Atlántico y el Caribe. En este periodo también tenemos a los mamíferos que lograron sobrevivir del Triásico. Como recordamos, ellos descienden de los sinodontos y los sinodontos eran pequeños. Entonces estos mamíferos también eran pequeñitos. El más grande habrá alcanzado el tamaño de un perro. También había una gran variedad de peces, como los tiburones. Los pterosaurios también se desarrollan en el Jurásico, de los cuales el más conocido es el pterodáctilo, el que podemos en esta imagen. Agregué esta diapositiva con diferentes tipos de pterosaurios que vivieron tanto en el Jurásico como en el Cretácico. Recordad que dije que el que más destaca del Jurásico era el pterodáctilo. En este caso del Cretácico, el que más destaca es el Quetzalcoatlus. El Quetzalcoatlus viene de una divinidad azteca y este grupo de pterosaurios llegó a medir hasta 11 metros. Sí debes saberte, y es pregunta fija de examen, es el nombre del Archaeopteryx, ya que es un género extinto de aves primitivas, con caracteres intermedios entre aves modernas y dinosaurios. El Archaeopteryx es un eslabón, así como antes habíamos mencionado al Tiktaalik, que era un eslabón entre los anfibios y los peces. El Archaeopteryx es un eslabón entre los dinosaurios y las aves. Su nombre significa antigua ala o antigua pluma.
También destacan de esta época los plesiosaurios, los cuales eran reptiles con cuellos largos, de los cuales también se dice que el monstruo del lago Ness es un plesiosaurio. No hace mucho se encontraba uno acá en el Perú, en el Morro Solar, y podemos ver su tamaño comparado con un humano. En cuestión de la flora del Jurásico, siguen predominando los helechos, aparecen bosques y también aparecen junglas por toda la superficie de la Tierra. En los invertebrados destaca la aparición de una gran variedad de insectos, como tenemos a los escarabajos, los gusanos rojos, y también aparecen las hormigas en gran cantidad. Muchas de las hormigas que aparecieron en esta época aún siguen viviendo hoy en día, digamos que aproximadamente el 80%. Los dinosaurios del Jurásico ya hay en gran variedad de tamaños. Hay grandes y también hay pequeños. Entonces, me he dado cuenta que estaba hablando de dinosaurios, pero no les he dicho qué significa dinosaurios. Dinosaurios viene de dos vocablos en griego, uno que era dinoe, que significa terrible, y otro es saurus, que significa lagarto. Por lo tanto, dinosaurio significa lagarto terrible. Los dinosaurios de esta época adquirieron muchos sistemas de defensa y caza. Algunos desarrollaron corazas, otros placas óseas, y otros también tenían espinas en la cola. También quería decirles algo, si ustedes han visto lo que es las películas Jurassic Park, han vivido mucho tiempo engañados, porque los dinosaurios que aparecen en Jurassic Park en su mayoría, como el tiranosaurio, el velociraptor, son dinosaurios del Cretácico. En el Jurásico no hay tiranosaurios. Hay una gran variedad, así que decidí poner mis herbívoros favoritos. Para mí son el titanosaurio, el brontosaurio. El brontosaurio era mucho más grande que el titanosaurio. Y tengo el estegosaurus. Entre los carnívoros también puse dos de mis favoritos, al alosauro y al ornitolestes. El alosauro era el carnívoro más grande del Jurásico y el ornitolestes que era un cazador de aves, aunque este también parecía un ave, pero era un dinosaurio. Ahora también hay más dinosaurios carnívoros, por ejemplo hay uno que se le llama el Bisaurus, si no me acuerdo, en forma vulgar, que se parece un poco a Elvis, dicen. Así que si quieren pueden buscarlo. Y ahora para terminar con el Mesozoico, hablaremos del Cretácico. En el Cretácico ya los continentes están ordenados más o menos como los conocemos en esta época. Nos damos cuenta que América está rodeada por un mar aún, dividido América en dos partes. América del Sur está casi completa, solo que acá hay un pedazo de mar, que a veces está atravesando nuestro Perú, ¿no? Nos damos cuenta. Es aquí donde se van a formar las cordilleras también. Y África se ha separado de Sudamérica. ¿Qué sucede con el clima del Cretácico? El nivel del mar llega a nuevas zonas. Los continentes comienzan a adquirir nuevas formas semejantes a las actuales. Las temperaturas de la superficie del océano trópico varían entre 9 y 12 grados centígrados. Temperaturas que son mucho más cálidas que la que se ve en la actualidad. Y también en el fondo del océano la temperatura habrá llegado de 15 a 20 centígrados y hasta más. Cretácico, donde aparecen las plantas ya con flores. Podemos hablar de las angiospermas ahora sí. Con la gran extinción que ocurre en el Cretácico, se da el fin de muchos invertebrados, entre ellos nuestro amigo el amonites. Recordemos que este había sobrevivido del Pérmico al Triásico, pero ya no sobrevivió a la extinción del Cretácico. En el Cretácico se da ya la diversificación de mamíferos, ya podemos encontrar monotremas, marsupiales y placentarios. Hay que recordar que todos estos mamíferos derivan del sinodonto. En el Cretácico también hay una gran variedad de aves, estas empiezan a poblar los cielos, los pterosaurios empiezan a disminuir. En los mares del Cretácico también encontramos aún los plesiosaurios y también los ictiosaurios que están gobernando los mares. También hay tiburones, recordar, y hay peces, pero estos son los grandes gobernantes del mar. También hay otro grupo llamado los mosasaurios, que no los he puesto acá, pero lo pondré en la siguiente diapositiva. El mosasaurio es aquel reptil marino que aparece en la película Jurassic World, como podemos ver. Acá realmente en la película lo hacen inmensamente gigante. Sí era gigante, pero no era tanto. En el Cretácico se da la gran extinción de los dinosaurios. Esto marca el fin de la era Cretácica también. Hay muchas teorías sobre por qué se extinguieron estos dinosaurios, ¿no? La que más destaca es que cayó un meteorito justo en la península de Yucatán. Yucatán queda en México, para que sepan. El impacto fue tan fuerte que este meteorito pasó de sólido a líquido en cuestiones de segundos. Ahora, justo por qué se extinguieron los dinosaurios con un simple meteorito. Si hubiese caído en otro lado que no hubiese sido ahí, los dinosaurios tal vez seguirían existiendo. Pero el caer en ese lugar de Yucatán fue su extinción. ¿Por qué digo eso? Porque en ese punto había grandes concentraciones de silicatos y de azufre, los cuales al chocar el meteorito los levantó. Lo levantó y este se expandió por todo el planeta, tapando el planeta se oscureció. Al oscurecerse el planeta, los rayos del sol no llegaban y el planeta empezó a enfriarse. Entonces, el azufre, las lluvias ácidas, el enfriamiento del planeta fue lo que mató a los dinosaurios en sí, lo cual le permitió a los mamíferos sobrevivir. Supongo que todo esto ustedes ya lo saben porque han visto los capítulos que les mandé a ver de Caminando con Dinosaurios. Entonces, en la siguiente imagen podemos apreciar el momento del impacto del meteorito y el cráter que se formó. Este cráter se llama el cráter de Chicxulub y está en la península de Yucatán. Puede ser pregunta de examen, ya que ustedes han visto el documental que les he hecho.
Y así, si no lo han visto, está este video. Y por último, para terminar, les mostraré algunos dinosaurios del Cretácico. Estos casos son estos herbívoros. Tengo al Parasaurolophus, tengo al Ixolophodon y al Iguanodon, los dinosaurios herbívoros. Y entre los carnívoros tengo al famoso Tiranosaurio Rex y al Carnotaurus. Para terminar, les recuerdo la tarea, el cual era ver el capítulo 5 y 6 de Caminando con Dinosaurios. En el capítulo 5 verán cómo los dinosaurios sobreviven en la Antártida. Y en el capítulo 6 verán la extinción de los dinosaurios de la era Cretácica. Bueno, alumnos, eso sería todo. Yo sé que te preguntarás dónde está el Velociraptor. Lo puse al final para mi despedida. Recordad que el Velociraptor también apareció en el Cretácico.